Listo, ya. Un saludo muy especial a todos. Soy Monseñor Andrés Tirado, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Un gran tema que me preguntan, me hacen consultas en los seminarios, en los retiros, en los congresos de liberación y exorcismo, es sobre los llamados bebedizos, tomas, filtros, que desde tiempos muy antiguos podríamos decir que estos son los trabajos más antiguos que el ser humano ha utilizado. Los griegos, los egipcios, los celtas, los druidas, el hinduismo y muchas otras culturas milenarias han utilizado cierto tipo de tomas, de filtros, de ungüentos para recibir poderes. Antiguamente los sacerdotes o los chamanes, bueno, en la actualidad también lo hacen, con ciertas hierbas y ciertos días y preparaciones y plantas alucinógenas hacen unos bebedizos, unas tomas, unos infusiones, los cuales les dan una capacidad para conectarse con el más allá, alterar el estado de conciencia de su mente y poder tener un encuentro con lo espiritual, sea lo bueno o sea lo malo. También en los tiempos los han utilizado para tener poderes. Por ejemplo, el tomar ciertas hierbas, el tomar ciertos licores, el tomar ciertas infusiones de partes de animales, dan una fuerza según la creencia de cada nación y de cada país y de cada civilización. Por ejemplo, en la China hay licores los cuales los hacen a base de plantas, hierbas, de ranas, de culebras, de animales, los cuales son de tipo para afrodisíacos y también para la salud. En otros pueblos, por ejemplo europeos, los utilizan para tener fuerza mental, espiritual. También en la parte del mundo esotérico, oculto, místico o de la brujería, como lo llamamos, ciertos pactos, ciertos poderes se transmiten a través de la infusión, de la toma de ciertos líquidos que hacen de que la persona, el que lo esté tomando, reciba unos poderes, unas fuerzas espirituales, los cuales ayudan para la salud, para el progreso, la prosperidad, para lo sexual, lo físico, para transformarse, digamos, en animales, para poder hacer invocaciones, para poder manejar elementos de la naturaleza, para poder conocer sobre el pasado, presente y futuro. Entonces estos bebedizos, sobre todo las mujeres lo preparaban para muchas áreas, sobre todo para pactos con el enemigo. También para, más que todo se han utilizado desde los tiempos antiguos en los egipcios, los griegos y en otras culturas milenarias para sobre todo la parte sentimental, la parte de poder conseguir ese ser amado, ese ser querido a través de una toma, un bebedizo, a veces con fluidos corporales, a veces de hierbas, ciertas hierbas especiales o de animales especiales. Esa visión de que vemos una bruja con un caldero y cocinando sus pócimas es porque uno de los trabajos de brujería que más se han utilizado en los tiempos antiguos, en la Edad Media y en la Edad Moderna, son los bebedizos, son las tomas, para que la tal persona se fije en la otra, para que lleguen las cosechas, para los sembradíos, para que los animales no se enfermen, bueno, para algunas cosas positivas y otras negativas, pero siempre con la influencia del enemigo en todas esas prácticas. En la época moderna, en la actualidad, los trabajos más difíciles de poder sacar, expulsar, exorcizar, es los bebedizos. ¿Por qué? Porque al entrar en el cuerpo, en un café, en una gaseosa, en un jugo, se va mezclando con el organismo, con el ADN del organismo, con la sangre, con los músculos, con los órganos, los huesos, y van produciendo enfermedades que no son diagnosticadas o no tienen un diagnóstico, o enfermedades que no encuentran una causa de por qué se dan, y eso va acompañado de ciertos elementos de espíritus
y también de animales que a veces los incrustan en el organismo, en el estómago, para que la persona sufra, muera, tenga enfermedades, algunos enloquezcan. A veces vienen con la variedad de plantas alucinógenas en las cuales hace que la persona, la mente la vaya distorsionando y se pueda manejar bastante su inconsciente y consciente. Por ejemplo, lo que es la burundanga, lo que es el sígueme, hay una serie de plantas especiales, aún de animales, en los cuales, por ejemplo, el vudú en Haití utiliza una parte del pez globo, la cual le sacan el veneno y se lo dan a tomar a una persona X, lo cual hace que se paralice y parezca que ha muerto, tiene las pulsaciones muy bajas, que clínicamente pues hasta los han diagnosticado muertos, que la persona llega o antiguamente llegaba, le daba la contra o la solución a ese bebedizo, la persona revivía, pero ya era preso o lo que se llama zombie de esa persona. Entonces los utilizaban o todavía hay esas prácticas donde a la persona lo toman para trabajos forzosos, trabajos duros en fincas, en los cuales pues ya la parte psíquica, la parte mental ha sido alterada y se pueden manejar muy fácilmente. Y pues han creído pues que ha muerto y que ha vuelto a la vida, entonces que ya no tiene un raciocinio como tal, pero es a causa de esta manifestación de sacar, de utilizar esta toxina del pez globo. Así hay muchas formas de hacer bebedizos, de hacer tomas, de hacer filtros para el amor, para la suerte, para el progreso, pero siempre tienen un carácter muy nocivo. Aún hay brujos que hacen bebedizos para sacar espíritus, pero que no sacan ningún espíritu, sino que lo encapsulan, digámoslo así, dentro del organismo de la persona. Entonces, el bebedizo, como pasa el tiempo, se va fusionando con el ADN, con el organismo de la persona. Es muy complicado en las liberaciones, entonces poderlos expulsar. Se utiliza mucho el agua bendita, se hacen exorcismos especiales. Hay algunos sacerdotes que trabajan con vomitorios o purgas especiales. Todo eso ayuda, estando pues en la mano de Dios y Dios ayudando en este proceso, pero ya hay casos donde es tanto el daño que ya son cosas irreversibles, ya la persona queda con una lesión física en su salud, en su mente, a veces hay exorcismos donde botan elementos donde están incrustados en el estómago, los vomitan o a veces se materializan al hecho de tratar de vomitar, se materializa materialmente eso espiritual que está en el organismo. Entonces, a veces se encuentran sapos, culebras, pulpos, puntillas, una cantidad de objetos dentro del organismo. ¿Por qué? Porque hay bebedizos donde cogen los huevecillos de estos animales, los conjuran con un espíritu especial y al tomarlo la persona siente que tiene dentro algo, se mueve, camina, siente que le desgarra por dentro, la persona se empieza a secar, se empieza a flacar, con escáner, con tecnología, aún abriéndolos no se encuentra nada, pero en liberaciones de exorcismos ese espíritu se desliga y eso se manifiesta y la gente vomita esta serie de cosas. No todos les sucede, también hay brujos o hay personas que se aprovechan y hacen tomar ciertas cosas a personas para decirle, el hecho es que tiene una toma, entonces se la van a sacar y entonces le dan ciertos objetos que al juntarse con los jugos gástricos y con un agua especial se agrandan, entonces la persona vomita cosas y piensa que realmente sí le sacó algo, pero en realidad era algo que el brujo le había preparado para que al reaccionar con ciertos químicos, con ciertos elementos, se manifestara esos, a veces son plásticos, a veces son de forma de cuestiones naturales, de manifestar una especie de animales o botar de pronto cosas, y la persona en su ansiedad de sacar eso negativo, pues a veces no investiga bien qué es lo que votó y piensa que pues efectivamente.
Lo más complicado en estos casos es el dejarnos llevar por que todo es bebedizo, que todo es una toma, que todo son filtros, pero la mayoría de trabajos espirituales en todas las partes del mundo trabajan con esta clase de influencias materiales que dañan muy nocivamente el organismo, el espíritu y la mente de la persona. Entonces tenemos que mirar bien dónde comemos, dónde vamos, las personas que le recibimos las cosas. Tampoco vamos a entrar en pánico de que todo el mundo quiere darnos a beber cosas, pero sí sucede. En varios exorcismos se han manifestado, han vomitado muchas cosas. Por lo general primero viene el vómito para sacar eso ya, o gran parte de eso para poder sacar después los espíritus. Es importante siempre los sacramentales, el agua, el aceite y la sal en las comidas, el tomar bastante agua bendita. Y si sentimos algo extraño, por ejemplo que sentimos algo en nuestro estómago que se manifiesta, vamos al médico y no hay resultados. Si tenemos pesadillas de muerto, de cementerio, de animales, de cosas feas, si sentimos la presencia de cosas negativas en nuestra vida, buscar un exorcista, una persona preparada para que nos pueda ayudar en este caso de expulsión y de sacar estos bebedizos que lo que buscan, algunos buscan es la ruina, otros buscan enfermar, otros buscan el amor, aunque siempre todos estos trabajos que han sido a través de bebedizos y los trabajos en general de brujería para lo sentimental, la persona llega, regresa o se encuentra, hay una estabilidad por un tiempo y ya cuando se cae ese trabajo la persona reacciona y ve y siente, es como si el espíritu le avisara, así no sepa, le coge un gran rechazo, fobia, agresividad a la persona, a su compañero o compañera, que lo más posible es que le haya dado algo a tomar o le haya hecho alguna clase de trabajo el brujo o la bruja donde fueron a pedir esas ayudas. Estamos en la época, en el siglo XXI, creemos de que no existen las brujas, creemos que no hay rituales satánicos, creemos que no hay trabajos de brujería, creemos que no existen los bebedizos, las tomas, pero en la realidad sí lo hay. Hay pueblos que lo utilizan para sus ceremonias, como el yagé o el palo del ahorcado o bebedizos, digámoslo así, o infusiones que utilizan como rituales. Eso ya es una cuestión diferente, eso es cultural de estas poblaciones indígenas, pero en realidad cuando se utiliza para hacer mal llega a ser un gran daño a la persona. Por eso nosotros debemos de confiar siempre en Dios, cerrarnos con la sangre de Cristo, mantener el agua bendita. Antiguamente en todas las casas había agua bendita, se utilizaba para todo. Hemos dejado esa práctica porque hay sacerdotes que no creen en estos fenómenos, pero que son realidad. Con esto espero que hayan entendido un poco cómo actúa estos bebedizos, estas tomas, que son hechas de muchas cantidades de elementos para llegar a hacer el daño a una persona. Que el Señor los bendiga y les dé la salud, el progreso y la prosperidad.